Bueno, entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver la solución exacta del problema de Ising en una dimensión. Con este tema cerramos el modelo de Ising. Los que quieran ver la solución exacta en 2 dimensiones, les aconsejo mirar el libro de Wang. Tiene un capítulo entero, más de 20 hojas dedicadas solo a encontrar la solución exacta al problema en 2 dimensiones. Nosotros no le vamos a dedicar 10 horas a resolver ese problema, así que vamos a hacer el problema en una dimensión que igual la metodología es similar, por lo menos conceptualmente, y en cuanto a las herramientas teóricas que se usan, nos va a permitir convencernos de algunas cosas que van a ser importantes para cuando comencemos con fenómenos críticos, y va a tener las limitaciones que tiene Ising en una dimensión que ya vimos que no tiene una transición de fase a temperatura finita. ¿Sí? Bueno, pero entonces empecemos con la solución exacta en una dimensión. Lo que habíamos hecho hasta ahora era encontrar soluciones aproximadas usando campo medio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la solución exacta. Los casos que tienen solución exacta son en modelo de Ising, en una dimensión y en 2 dimensiones, la solución que encontró Onsager. Ambos casos se pueden resolver con un método que se llama el método de la matriz de transferencia, que vamos a ver hoy, que fue desarrollado por Kramers y Wanier. En 3 dimensiones se vuelve inmanejable, no hay una solución exacta, por lo menos por el momento. Al final de la materia vamos a ver una forma de encontrar soluciones aproximadas muy, muy buenas, que es grupo de renormalización. Pero en 3 dimensiones no hay una solución exacta. Para dimensiones muy, muy grandes, la teoría de campo medio nos da una solución exacta. O sea, nos permite calcular casi en forma exacta la temperatura de la transición. Así que bueno, con eso en buena medida tenemos, con todo lo que vimos hasta ahora, atacado el problema del modelo de Ising, y entonces vamos a considerar obviamente el caso más sencillo y manejable en 1 hora y media, que es el caso unidimensional. Antes de seguir, les recuerdo que además de este modelo de juguete ser importante para entender transiciones de fase, yo les conté al principio un montón de otros modelos que son primos hermanos de este modelo, como modelos de percolación, de gas en redes, de aleaciones binarias en redes. Así que este tipo de soluciones exactas tiene además utilidad en otras áreas. Bueno, entonces, vamos a tomar una red unidimensional con n espines y voy a usar condiciones de contorno periódicas, ¿sí? O sea, básicamente lo que significa es que la red sigue para los 2 lados y el spin n más 1 es el spin 1, o sea, puedo escribir la periodicidad como el spin n más 1 es exactamente igual al spin 1, el spin menos 1 es igual al spin n, y la red continúa. ¿Sí? Yo voy a hacer la solución exacta para condiciones de contorno periódicas. Ustedes van a tener que volver a hacer la cuenta en la guía para problemas que pueden no tener condiciones de contorno periódicas. Por ejemplo, puede este spin, el sigma 1, estar obligado a ser 1, y el sigma n también estar obligado a ser 1 o estar obligado a ser menos 1, ¿sí? Y lo único que cambia, obviamente cambian algunos detalles en las cuentas, pero lo que cambia es la condición de contorno, que es esto que está escrito acá. O sea, en lugar de pedir que sigma n más 1 valga sigma 1, voy a pedir que valga otro valor. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es simetrizar el hamiltoniano. Les recuerdo, el hamiltoniano de este problema era menos J, J era la energía de interacción, la suma sobre todos los primeros vecinos, o sea, la suma sobre todos los IJ
todos los spins tal que sean primeros vecinos del producto de sigma i, sigma j, menos mu por b, la suma de los sigma i. Y fíjense que sumar sobre primeros vecinos es básicamente sumar sobre sigma i más 1, ¿sí? O sea, es sumar el spin del que está al lado, el siguiente spin del que está al lado. Entonces, esta suma sobre i y j, tal que sean primeros vecinos, es simplemente sumar sobre todas las posiciones y todos los productos de un spin con el que está al lado. Entonces, como acá me parece sigma i más 1, podemos simetrizar todo el hamiltoniano para que me aparezca i y i más 1 en las dos sumatorias. Entonces, estos sumatorios, lo que les decía, es menos la energía de interacción por la suma sobre todas las posiciones de sigma i por sigma i más 1. Esta es la suma sobre todos los primeros vecinos. Se dan cuenta que no necesito hacer sigma i menos 1, porque cuando me paro en el 3, hago 3 por 4. Cuando me paro en el 4, hago 4 por 5, y el 4 por 3 ya lo hice en el término anterior de la suma. ¿Sí? Y lo que voy a hacer para hacer aparecer i más 1 en las dos sumatorias es esta sumatoria, sumar desde 1 hasta n, sumar sigma i más 1, y para evitar contar dos veces pongo un medio adelante. De esta forma, el hamiltoniano me queda simetrizado, en el sentido de que aparecen en todos los términos el spin i y el spin i más 1. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Escriban bien. Hasta acá, eso. Vayan escribiendo por el chat, así yo sé qué dudas tienen o cuando no me entienden nada. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, Libertad tiene una duda. Vamos, Libertad. Libertad me dice hay tres términos. Este es el hamiltoniano original, ¿sí? Este que está acá. Es el hamiltoniano original que tenía dos términos. El término de interacción entre pares de spines y el término de interacción de cada spin con el campo medio. A ver, ahora veamos si te puedo aclarar eso. Entonces, tengo el término del producto de todos y el producto de cada spin con el campo medio. Esta es una suma sobre todos los spines, esta es una suma sobre todos los productos. Como estoy en una dimensión, es trivial escribirlo así, o sea, i por i más 1 es el producto de todos los pares. Para i igual a 1 es 1 por 2, para i igual a 2 es 2 por 3, para i igual a 3 es 3 por 4. ¿Sí? Esto que está acá es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Y es cierto que acá están todos, pero lo voy a escribir como sigma 1 más sigma 2 por un medio, más sigma 2 más sigma 3 por un medio, más términos sucesivos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, cuando paso de acá a acá, lo que estoy haciendo es repetir el un medio más un medio, me da sigma 2. Lo que pasa es que eso lo que hace es que acá tenga algo que sea más simétrico en los índices i, en los spines iésimos y el iésimo más 1. Claro, o sea, está perfecto. Bien, entonces ahí vienen dos preguntas que están muy buenas porque la pregunta de Libertad genera esta duda. Entonces, vamos por partes. Libertad me pregunta que no ve el beneficio. Ahora justamente vamos a ir a ver
¿Qué es lo que me permite escribir el hamiltoniano en forma simétrica? Juan Cruz, lo que me pregunta, al ver el desarrollo, me dice, pero este término, el de sigma 1, quedó solito y me quedó solo en un medio. Entonces, Juan Cruz, acordate que cuando evalúo esto en n, me queda sigma n más sigma n más 1, y sigma n más 1 es sigma 1. Entonces, al final de la cadena tengo el 1 medio que me falta. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a escribir la función de partición. ¿Sí? Con este hamiltoniano simetrizado, la función de partición ya la hicimos otras veces, es sumar sobre todas las configuraciones de los espines e a la menos beta por el hamiltoniano, el menos con el menos se hace más, y me queda beta por la suma de 1 hasta n de sigma i más 1 más mu b sobre 2 sigma i más sigma i más 1. ¿Sí? Y una de las primeras ventajas de escribir todo en términos de i e i más 1 es que, como ahora es la misma suma, toda la suma es sobre i desde 1 hasta n, la puedo sacar de factor común y me queda todo esto que está acá. ¿Sí? Entonces, me parece que eso responde la pregunta de una de las preguntas que tenía Libertad. Juan Cruz, no, ahora Dante me pregunta si llego a n más 1, y Dante sí, porque fíjate que la suma va desde 1 hasta n, así que cuando evalúo en n, acá me queda sigma n, y acá me queda sigma n más 1, y acá me queda sigma n, y acá me queda sigma n más 1. ¿Sí? Muy bien. Me gusta que estén activos preguntando por cada término. Muy bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que esta es la función de partición. Entonces, miremos esta exponencial. O sea, la exponencial de e a la beta por cada uno de estos términos. Entonces, me voy a construir un operador P, ¿sí? Tal que si ese operador se lo aplico al spin más o al spin menos, el operador me queda e a la beta j sigma sigma prima, donde sigma y sigma prima son los spines, más mu b sobre 2 sigma más sigma prima. ¿Se dan cuenta? O sea, básicamente me construí un operador que al ensangucharlo entre los estados posibles más y menos, me da este término de la exponencial. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Se dan cuenta que esta suma, esto que está acá, es un montón de productos de exponenciales, porque es e a la beta una suma, así que lo puedo escribir como la productoria. Entonces, es un montón de productos de exponenciales de esta cantidad que está acá para diferentes valores de sigma i y de sigma i más 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a calcular qué valores. Claro, entonces Aníbal me pregunta, o sea, sí, defino este elemento así. ¿Cómo llego a la exponencial? Simplemente porque es lo que aparece acá adentro. O sea, lo defino así porque es esto que aparece acá. ¿Sí? O sea, para un i fijo, o sea, para cualquier spin, ahora, claro, ahora Libertad se da cuenta que esto me permite construir este operador. Muy bien. Entonces, para cualquier spin fijo, por ejemplo, para i igual a 3, esta exponencial vale e a la beta j sigma 3 por sigma 4, llamemos eso sigma por sigma prima, más mu b sobre 2 sigma más sigma prima. ¿Se dan cuenta? Entonces, poniendo acá, por ejemplo, sigma 1 y poniendo acá sigma 2, tengo el primer término de todo este producto en la función de partición. ¿Sí?
Y obviamente sigma 1 y sigma 2 pueden valer más 1 o menos 1. Ahora, para los que no estén acostumbrados a notación de Bra y de Ketz, voy a repetir esto en forma vectorial, pero primero déjenme seguir un poquito. Vamos a calcular entonces los valores que puede tomar este operador ensanguchado. O sea, piensen ahora en un par de espines. ¿Sí? ¿Qué configuraciones tengo? Pueden estar cualquier par en la red, pueden estar para arriba, para abajo, arriba, abajo o abajo, arriba. La forma de calcular cuánto vale el exponencial, cada una de las exponenciales en esta función de partición, ahora es simplemente ensanguchar con el 1, 1, el menos 1, etc. Y eso es fácil porque si ensangucho con el 1, 1, lo único que tengo que hacer es acá poner un 1, acá poner un 1, 1 por 1, 1, me queda más j. Acá 1 más 1, 2, se va con el 2, me queda más mu por b. Y todo esto se convierte, todo ese operador, cuando lo ensangucho en este estado, es simplemente e a la beta j más mu por b. En el caso menos 1 es lo mismo. Menos 1 por menos 1 más 1, me queda e a la beta j. Menos 1 es menos 2, dividido 2 es menos 1, me queda menos mu por b. Y cuando lo ensangucho en este estado, o el estado al revés, o sea, entre 1 menos 1 o menos 1, 1, me queda 1 por menos 1, e a la menos beta j, y 1 menos 1, 0, así que solo me queda e a la menos beta j. Y se dan cuenta que entonces puedo representar al operador P como una matriz de 2 por 2, ¿sí? Donde P es esta matriz, los términos de la diagonal son el 1, 1 y el 1 menos 1, el menos 1 menos 1, y acá tengo el más menos 1, entonces tengo e a la beta j más mu por b, e a la beta j menos mu por b, ¿sí? Este es este de acá, este es este de acá, y esto que está acá son los dos que están fuera de la diagonal. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces, para los que no estén acostumbrados a la notación de brackets, lo cuento de otra forma. Imagínense que represento el estado más como un vector y el estado menos como otro vector. O sea, el estado más lo represento como el vector 1, 0, el estado menos lo represento como el vector 0, 1. Estos serían los kets más 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, el vector 1, 0 por P, perdón, 1, 0 por P por 0, 1, ¿sí? Es justamente calcular 1P1. ¿Se dan cuenta? Es el equivalente a calcular 1P1, ¿sí? Esto y esto es lo mismo. Y si hacen esto ahora con la matriz que yo les acabo de escribir, se dan cuenta que les queda, bueno, esto que está acá, mala idea, porque eso es 1 menos 1, o sea, es esto lo que quería hacer. 1, 0, P1, 0, es lo mismo que esto, y si hacen este producto con la matriz, van a ver que les queda e a la beta j más mu por b, que es lo mismo que aparece en toda esta productoria cuando, por ejemplo, pongo el spin 1 y el spin 2, los dos para arriba. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Bien, entonces me acabo de construir una matriz que correctamente multiplicada por vectores filas y columnas que representan los estados
o un operador que ensanguchado entre quets me da uno de los términos de toda esta sumatoria. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es reescribir la función de partición usando o esta matriz o este operador. Entonces fíjense, esto que está acá, justamente como les decía, es la productoria de e a la beta, o sea, de esta exponencial encerrada entre el spin 1 y el 2 y el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, puedo escribir esto que está acá como el bracket sigma 1 p sigma 2, sigma 2 p sigma 3, sigma 3 p sigma 4, y así hasta llegar a sigma n p sigma n más 1, que es sigma 1. ¿Sí? Díganme si están de acuerdo. O sea, lo único que tienen que hacer es darse cuenta que esta suma es la productoria de este tipo de exponenciales para sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 3, y después lo escribo con la notación de brackets. Muy bien, parecen estar todos de acuerdo. O si los que no estén cómodos con la notación de brackets, piénsenlo con la notación de vectores y matrices. Bueno, ahora fíjense, recuerden que yo estoy sumando sobre todos los valores de sigma 1, de sigma 2, de sigma 3. O sea que acá tengo una suma en sigma 2, por ejemplo, donde sigma 2 es más menos 1. ¿Pero qué es la suma del ket por el bra sumado sobre todos los elementos de la base? Es la identidad, me dicen Aníbal, Ignacio y Libertad. Y para los que tengan dudas, recuerden que estamos representando justamente a la base así, y esto por su traspuesto más esto por su traspuesto me da la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, eso pasa con sigma 2, pasa con sigma 3, o sea, pasa con todos los que están en el medio. Esto que está acá también es la identidad. Entonces, lo que me queda es simplemente la suma sobre sigma 1, porque todas las otras sumas hasta sigma n las usé para sacar las identidades, del bracket sigma 1, p a la n, porque ahora me queda p multiplicado n veces, ¿sí? Sigma 1. Entonces me queda sigma 1, p a la n, sigma 1. ¿Sí? Y esta suma es sobre todos los estados posibles del sigma 1, más y menos. O sea que me queda, cuando hago la suma, me queda más p a la n, más menos p a la n, menos. ¿Sí? Eso es esta suma que está acá. ¿Y eso qué es? Eso es venir a la matriz p a la n, esto elevado a la n, y si hago más y menos, estoy sumando los elementos de la diagonal, o sea que eso es la traza de p a la n. Y la traza de la matriz p a la n es lo mismo que la suma de los autovalores de la matriz p elevado a la n, ¿no? Porque la forma de calcular una matriz a la n es diagonalizarla, me quedan los autovalores en la diagonal, y elevo cada autovalor a la n, y si eso le tomo la traza, me queda simplemente la suma de los dos autovalores a la n, que los voy a llamar lambda más y lambda menos, por comodidad. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bueno, fíjense, hacer esto en dos dimensiones es muchísimo más difícil, pero fíjense que la matriz de transferencia me redujo el problema de calcular la solución exacta a calcular los autovalores de esta matriz y elevarlos a la n,
la suma de esos dos números es la función de partición. Aníbal me pregunta, ¿por qué la suma de los autovalores? Entonces, repaso de álgebra. Suponete que tenés una matriz A. Tenés una matriz A y la querés elevar a una potencia. La forma más fácil es hacer un cambio de base y ir a la base en la cual la matriz es diagonal. En esa base en la cual la matriz es diagonal, lo que te queda acá son los autovalores de la matriz A. Y ahora, A' a la n es simplemente, como afuera tenés todos ceros, es elevar cada autovalor a la n, y si quiero la traza de esto, que es lo mismo que la traza de esto a la n, es simplemente la suma de todos los autovalores de A elevado a la n. ¿Sí, Aníbal? No, no estoy suponiendo que P es diagonal. Lo que estoy suponiendo es que la puedo diagonalizar. Y la puedo diagonalizar porque estos son números reales y es una matriz simétrica. ¿Sí? Claro, exactamente. Gastón apunta tal vez a algo que está muy bien recordarlo. La traza es un invariante. ¿Te das cuenta? O sea, no importa la transformación que yo haga, la traza va a seguir valiendo lo mismo. Entonces, la traza de esta matriz es lo mismo que la traza de esta matriz a la n. ¿Sí? Entonces, perfecto. Ahí Aníbal parece estar de acuerdo. Muy bien. Buenísimo. Entonces, después de este repaso de álgebra, igual ahora vamos a hacer un repaso aún mejor. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es calcular simplemente, o sea, ahora la cuenta es fácil. Tengo que calcular los autovalores de P y listo. Entonces, calculemos los autovalores de P. Para eso hago P menos lambda por I aplicado al autovector vale 0. Calcular los autovalores es simplemente calcular el determinante de esta matriz que está acá. Así que hago el determinante de E a la beta J más mu. O sea, esta matriz menos lambda en la diagonal, su determinante igual a 0. Así que tengo que hacer esto por esto, menos esto por esto, que es exactamente eso que está escrito acá. Entonces, E a la beta J más mu menos lambda por E a la beta J menos mu menos lambda, todo por menos E a la menos 2 beta J. Hago la distributiva. Fíjense que me queda una cuadrática, es una matriz de 2 por 2, me queda una cuadrática en lambda, o sea, tengo un término lambda cuadrado, un término menos 2 lambda, E a la beta J, el más mu con el menos mu b se va. No, perdón, en ese término el más y el menos me quedan un coseno hiperbólico y en el otro término me queda un seno hiperbólico. ¿Sí? Y ahora eso es una cuadrática que resolvemos con la fórmula de la cuadrática y entonces las dos raíces de esta ecuación son los dos autovalores, lambda más y lambda menos. ¿Sí? Bueno, entonces, antes de seguir, les voy a dar el último, bueno, no sé si va a ser el último, tal vez veamos algo más, pero uno de los últimos temas que nos quedaron por ver respecto de cómo hacer con Python y en forma simbólica o numérica es cómo manipular matrices. Entonces, usemos esto como excusa. Yo puse en la página de la materia un notebook hace un ratito, usemos esto como excusa para ver cómo manipular matrices en forma simbólica y cómo calcular autovalores y autovectores, y nos debería dar lo mismo que obtuvimos acá. Entonces, déjenme mostrarles un notebook que armé.
muy cortito, que lo que hace es usar SymPy para manipular un poquito matrices. Entonces, fíjense lo que hago. Esto es simplemente para que a ustedes les funcione tanto en sus casas o si usan Google Colab. Entonces, acá defino la matriz. Fíjense que me armo la matriz, que justamente P es la matriz que acabamos de definir, E a la beta mu más J, E a la beta menos B mu más J, y E a la menos beta por J. ¿Sí? O sea, la matriz que construimos hace un ratito, me defino que beta, mu, J y B son reales, y después lo único que tengo que hacer, no sé por qué esto está tardando, pero no nos preocupemos, es usar una función que se llama eigenvals, que me calcula los autovalores. Entonces fíjense que lo que hago es decir, calcula los autovalores de la matriz P y simplificarlos. Y lo que obtengo es esto que está acá, que si lo comparan con lo que les acabo de mostrar, juntando las exponenciales para hacer aparecer el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, es exactamente lo mismo que obtuvimos. Y de paso, ya que estamos, este 2 puntos 1 significa que estos autovalores tienen multiplicidad 1, o sea, tengo dos autovalores, cada uno con multiplicidad 1, y de paso le puedo hacer que me calcule los autovectores con otra función que se llama eigenvects, que me calcula los autovectores. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, con eso de paso les cierro el único tema que me parece que nos había quedado colgado de la materia, que es un poco cómo hacer manipulación algebraica con matrices y con vectores. Esto, me pregunta Francisco, esto es SymPy, Symbolic Python. Igual ya usamos Symbolic Python para hacer series de Taylor, calcular derivadas. Es la misma que usamos otras veces, nada más que ahora les estoy agregando los comandos para manipular matrices. Muy bien. Bueno, entonces, volvamos a los apuntes. Bueno, entonces tenemos estos autovalores y autovectores. Bueno, por ahora, de hecho, solo nos van a interesar los autovalores. Bien, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es elevar esto para calcular la traza a la n. O sea, lo que yo quiero es hacer esto a la n. ¿Sí? Porque recuerden que lo que yo quiero es lambda más el primer autovalor a la n más el segundo autovalor a la n, donde n es el número de espines en la cadena. Ahora, esto que está acá es positivo, ¿sí? Para b mayor que 0, beta es 1 sobre kt. O sea, esto que está acá es un número real positivo. Y acá tengo una raíz y tengo un más o un menos, lo cual significa que lambda más es mayor que lambda menos, porque se dan cuenta que le estoy a este numerito, le estoy sumando o restando otro. Entonces, lambda más es mayor que lambda menos, y ahora para n muy grande, y n, recuerden, estamos en estadística, así que estamos hablando 10 a la 300 espines, para n muy grande, lambda más a la n va a ser muchísimo más grande que lambda menos a la n. Esto de hecho ya nos convencimos varias veces con varios notebooks. Entonces, yo puedo venir acá y como hay un autovalor que es más grande que el otro y lo estoy elevando a la n, puedo despreciar la contribución del autovalor más chico. ¿Se dan cuenta? O sea, además yo ahora voy a tomar el logaritmo de la función de partición, que va a ser el logaritmo de lambda más a la n más lambda menos a la n, desprecio lambda menos a la n porque es mucho más chico que lambda más a la n y me queda simplemente n por el logaritmo de lambda más. ¿Están todos de acuerdo con este argumento? Muy bien. Entonces, si están de acuerdo, entonces ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar lambda más. Entonces me queda n por el logaritmo de e a la beta j por todo este coseno hiperbólico más la raíz del seno hiperbólico cuadrado, etc. ¿Sí?
Y ahora, sí, Juan dice que ya ve por qué se hace más complicado en 2 dimensiones. Les digo a Juan, y ya que estamos a todos, se hace mucho más complicado en 2 dimensiones aún antes, porque ya este producto involucra, como tenés una red cuadrada, los productos con el I más 1 y con el J más 1. ¿Sí? Entonces, se complica aún muchísimo antes. Muy bien, pero el argumento es el mismo, o sea, uno construye la matriz de transferencia, uno intenta reducir la función de partición, uno llega a diagonalizar una matriz y uno se queda con el autovalor más grande, que es lo que hicimos acá. Bueno, entonces, nos quedó esto que estaba acá, y ahora ya está, ya tenemos la función de partición, y ahora es todo fácil, porque ahora la energía libre es menos K por T por el logaritmo de Q, o menos el logaritmo de Q dividido beta, así que lo que tengo que hacer es F, es simplemente dividir esto por beta. Puedo distribuir el logaritmo de E a la beta J es simplemente beta J, ¿sí? Y entonces me queda n por beta j dividido beta, me queda n por j con un menos adelante. Entonces me queda menos nj menos nkt por el logaritmo de todo esto que está entre corchetes. ¿Sí? Y acabamos de calcular en forma exacta la energía libre del sistema. Si ustedes dicen, no, pero no es en forma exacta porque hicimos una aproximación, recuerden que para n grande, lo que estamos dejando atrás es completamente despreciable. Entonces, esto es lo que en estadística llamaríamos, y todo el mundo lo aceptó cuando Onsager lo hizo en 2 dimensiones, esto es lo que llamaríamos la función de partición y la energía libre exacta del sistema. ¿Vamos? Si están de acuerdo hasta acá, ahora puedo calcular, ya está, una vez que tengo la energía libre, les recuerdo algo que vimos hace muchas clases cuando empezamos con Ising. Yo les dije, una vez que tenemos la función de partición, podemos calcular la energía en términos de derivadas de la energía libre, la capacidad calorífica en términos de derivadas de la energía libre y la magnetización en términos de derivadas de la energía libre, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ahora contesto una pregunta de Nicolás, pero antes déjenme volver a donde estábamos. Muy bien. Entonces, ahora puedo calcular la magnetización. Nicolás me pregunta, si este caso nos puede arrojar algo del uso de lo que pasa en más dimensiones. Sí, en parte por eso lo estamos haciendo, y en buena medida Onsager tomó este tipo de soluciones para construir su solución en 2D. ¿Sí? Así que vamos a aprender cosas sobre la física del sistema, Nicolás. Siempre tener soluciones exactas es algo muy bueno. Bueno, entonces, ahora derivando F respecto de B a temperatura constante, obtengo la magnetización. Hacen esa cuenta, este término se va porque no depende de B. Solo tengo que derivar todo esto y simplificando uno llega a que la magnetización va como n por mu por el seno hiperbólico de beta mu b dividido esta raíz. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pinta tiene esto. Si uno grafica esa función, esta función que está acá tiene esta pinta. Y fíjense, vamos por partes. Primero que nada, fíjense que tengo términos que van como beta por mu por b, este término de acá y este término de acá, y términos que van como beta por j. ¿Sí? El término de beta por mu por b es la razón entre mu por b, es la energía de interacción de cada spin con el campo magnético externo. Entonces es eso comparado contra K por T, la energía de agitación térmica. Por otro lado,
beta por J es una comparación entre la energía de interacción de pares de espines con K por T, la energía de interacción térmica. ¿Sí? Bien, primero que nada, podemos poner J igual a 0, que significa que mi red de espines no interactúa entre sí. ¿Se acuerdan? Es como el problema que hicimos hace mucho, de un paramagnético semiclásico. O sea, era la red en la cual los espines podían valer +1 y -1, no interactuaban entre sí. Si tengo un campo magnético externo, el sistema ya habíamos visto que por arriba de una temperatura crítica se podía magnetizar. No era magnetización espontánea porque no queda magnetizado en ausencia de campo magnético, pero se puede magnetizar. Eso me dice esto me dice eso, y la línea verde que ven acá ilustra justamente eso. Entonces, efectivamente, si B es 0, no tengo magnetización. Si B es positivo, la magnetización crece hasta alcanzar, para B muy grande, el máximo valor posible, que es N por mu. Todos los espines para arriba, y entonces como cada spin contribuye a la magnetización con un mu, la magnetización total es N veces mu. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si J es distinto de 0? O sea, a igual temperatura, ahora grafico esta magnetización en función de beta por mu por B, para J distinto de 0. Me da una curva que es más empinada, lo cual es razonable. ¿Por qué? Porque si tengo interacción entre espines, ¿sí? Si tengo interacción entre espines, obviamente prendo un campo magnético externo, este spin se da vuelta. Si este le gustaría darse vuelta, porque estos dos vecinos están mirando para arriba y tendría menor energía la configuración. Entonces, la interacción entre espines me genera mayor magnetización a igual campo magnético, ¿sí? O sea, a temperatura y campo magnético fijo hacen un corte, y para J distinto de 0, tienen mayor magnetización que si no hay interacciones entre vecinos en la red. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? La otra forma de pensar esto es, cuanto beta por J es más grande, es porque la temperatura es más chica. O sea, cuanto más grande es la temperatura, esta curva se empina cada vez más. Y de hecho, para la temperatura tendiendo a 0, se vuelve la función escalón, y la susceptibilidad, que es la derivada de m respecto de b, diverge, tengo pendiente infinita, en B igual a 0 para temperatura tendiendo a 0. O sea, la temperatura tendiendo a 0 es especial en este sistema, aunque el sistema, por ser unidimensional, no tiene magnetización espontánea a temperatura distinta de 0 en ausencia de campo magnético, lo cual todas estas curvas confirman en la solución exacta, porque para B igual a 0, todas las curvas pasan por el 0. ¿Sí? O sea, lo que habíamos visto cuando empezamos el modelo de Ising, de que no había magnetización espontánea en una dimensión, esta solución exacta lo confirma. Aunque siguen pasando cosas raras, como por ejemplo, la susceptibilidad se vuelve singular en la temperatura 0. ¿Todos de acuerdo? Díganme si tienen dudas o si seguimos. Muy bien, parece. A ver, Facundo tiene una duda. Vamos, Facundo. Entonces, mientras Facundo escribe su duda, entonces fíjense cómo el método de la matriz de transferencia nos permitió encontrar la función de partición, y con eso podemos calcular todas las funciones termodinámicas.
Facundo pregunta si esa singularidad surge como un cambio de fase o como una falla en el modelo de Ising. Esta singularidad, está muy bien tu pregunta, no es una falla del modelo de Ising, más allá de que es un modelo de juguete. Esta singularidad es una especie de remanente de lo que en más de una dimensión sería una transición de fase. De hecho, ahora les voy a mostrar otro ejemplo de algo que queda remanente. ¿Sí, Facundo? Así que está muy bien tu pregunta. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos una solución exacta, veamos el orden o el desorden del sistema, que es lo que nos interesó tanto en las últimas clases. O sea, no solo calcular el orden macroscópico, que es la magnetización, sino preguntarnos, ¿esta solución exacta nos dice cosas como, por ejemplo, si tenemos configuraciones como la que ven acá arriba, arriba, abajo, o sea, el sistema totalmente desordenado, o si tenemos islitas? ¿Sí? Entonces, preguntémonos si con esta solución exacta podemos justamente hacernos este tipo de preguntas. O sea, ¿cómo está ordenado o desordenado en el rango corto el sistema? ¿Sí? Y vamos a ver que podemos aprender cosas muy interesantes. Entonces, lo que usamos la clase pasada para ver el orden o el desorden en el rango corto fue contar el número de pares n más más. Y se acuerdan que para eso yo tuve que volver a contar la función de partición para preservar información de pares. ¿Sí? Hoy vamos a hacer lo mismo. Entonces, en lugar de contar el número de pares más más, voy a hacer algo que es equivalente, voy a calcular el valor medio de un par. O sea, por ejemplo, para un K fijo, o sea, tengo esta red y pensemos para el spin 4 de la red, 1, 2, 3, 4, voy a contar el valor medio entre el spin 4 y el spin 5. Valor medio en el sentido estadístico, o sea, para un montón de copias. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense, si el valor medio me da 1, es que en todas las copias el sigma k más 1 es más o menos menos. En cambio, si me da menos 1, es que en todas las copias es más menos o menos más. Y si me da 0,5, es que tengo un porcentaje de más y un porcentaje de más menos. ¿Se dan cuenta? O sea, calcular el valor medio del producto de un par es parecido a contar el número de espines más o el número de espines menos o el número de pares más menos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto conceptualmente? Bien, entonces vamos a hacerlo para b igual a 0. O sea, voy a la función de partición de la cual partimos, y si b vale 0, este término se va, y me queda solo esto que está acá, el e a la beta j sigma i más 1. ¿Sí? Entonces, hagámoslo para b igual a 0, la función de partición vuelve a ser la suma de sigma 1 hasta sigma n, e a la beta, j, sigma i más 1. Y como yo quiero calcular el valor medio para un par específico, por ejemplo, para el cuarto par, lo voy a etiquetar, y la forma de lo voy a etiquetar es, voy a pensar que hay una energía de interacción diferente para cada par, entonces voy a tener E a la beta JI, sigma i más 1, y al final de la cuenta voy a volver a poner, está bien, todos los JIs son igual a J. ¿Sí? O sea, no hay ninguna pérdida de generalidad al decir hagamos la cuenta general, en la cual la interacción entre cualquier par puede ser distinta, y al final de la cuenta digo, todos los J son el mismo. ¿Todos de acuerdo? Vamos, no sean tímidos. Bien, ahí están. Bueno, entonces, si están de acuerdo hasta acá, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada, o sea, voy a separar un par. Entonces, agarremos al último par, por ejemplo. Entonces, el último término de esta serie es E a la beta JI
sigma n más 1, y eso va multiplicado por todo el resto de esta suma hasta n menos 1. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto por esto es igual a toda esta exponencial que está acá. ¿Sí? Y ahora reparto las sumatorias, o sea, esta sumatoria sobre sigma n solo aplica sobre esto y todas las otras sumatorias aplican sobre todo esto. Bien. Y ahora fíjense lo que pasa. Puedo hacer esta suma entre sigma n igual a más menos 1. ¿Qué me queda? Me queda e a la beta jn 1 por sigma n más 1 más e a la beta menos 1 por sigma n más 1. Y e a la beta más e a la menos beta es 2 veces el coseno hiperbólico de beta jn sigma n más 1 por, y a todo esto que está acá, a todo esto, lo llamo la función de partición de n menos 1 espines. ¿Sí? Y tal vez hay alguien muy perspicaz que me dice, pero pará, porque acá hay una suma hasta n menos 1. Y la suma para n menos 1, cuando evalúo acá, me queda sigma n. Chan, chan. Que también lo tengo. Ah, pero está bien, de acá se fue. Así que no hay problema. Pero tal vez alguien me dice, no, pero igual, acá hay una suma sobre sigma 1, y acá sigma n más 1, la realidad es que es sigma 1. Entonces, ahora les digo lo que pasa. Fíjense lo que pasa. Cuando, de todas formas, el coseno hiperbólico es par. ¿Se dan cuenta? O sea, el coseno hiperbólico es una función par que me da lo mismo cuando sigma n más 1 vale más 1 o menos 1. O sea que esto que está acá no depende de esto, es simplemente 2 veces el coseno hiperbólico de beta por j. Porque es lo mismo el coseno hiperbólico de más beta j o el de menos beta j. Entonces, la realidad es que esto que hice de sacar hacer esta suma para sigma n más 1 fijo está bien porque no me cambia el resultado de la suma. ¿Todos de acuerdo? O sea, lo que hice fue, me separé un término, lo sumé, me da 2 veces el coseno hiperbólico es par, así que eso me da 2 veces el coseno hiperbólico de beta j por todo el resto, que es una función de partición de n menos 1 espines. Díganme si están de acuerdo hasta ahí. Bien, parecería que están de acuerdo. Bueno, entonces ahora puedo repetir. ¿Se dan cuenta? O sea, ahora puedo agarrar esta función de partición para n menos 1 espines, separar el último par, el n menos 1, lo sumo, me va a dar 2 veces coseno hiperbólico de beta jn menos 1 por la función de partición de n menos 2 espines. Y a n menos 2 le hago lo mismo, me va a quedar la función de partición de n menos 3 espines por 2 veces el coseno hiperbólico de beta jn menos 2, con lo cual, repitiendo eso n veces, me queda 2 a la n, porque cada vez que saco un coseno hiperbólico me aparece un 2, 2 a la n por la productoria desde 1 hasta n del coseno hiperbólico de beta ji. O sea, acabo de sumar la función de partición ahora de a pares, en lugar de a 1, que va a ser conveniente, y me quedó eso que está ahí. Bien, tomemos el logaritmo de q es n logaritmo de 2, más la productoria se convierte en la sumatoria desde 1 hasta n, del logaritmo de los cosenos hiperbólicos de beta ji. Bien, y lo que no quiero que se olviden es que lo que yo quería calcular es este valor medio. Y este valor medio voy a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada,
con el n++. Voy a calcularlo como una derivada de mi función de partición escrita en términos de pares. Entonces, fíjense, yo quiero el valor medio de sigma k más 1. Y si miramos la función de partición, acá tengo sigma i más 1. Entonces, si yo derivo esta función de partición respecto de ji, me baja un beta, me baja un sigma i más 1, sumado por toda la función de partición, por la función de partición. Y eso es el valor medio de sigma i más 1. O sea, si derivo respecto de jk, me va a salir solo el término de la sumatoria que tiene i igual a k. Es el truco que usamos toda esta materia para calcular valores medios. Miro cómo derivaron la función de partición. Entonces, escribo el valor medio como 1 sobre q, 1 sobre beta, porque me bajó beta, la derivada de la función de partición respecto de jk. Y 1 sobre q derivada lo puedo escribir como la derivada logarítmica. Claro, Bautista pregunta como si beta j fuera el multiplicador de Lagrange asociado. Sí, a ver, yo no necesito que la cantidad por la que derivo sea un multiplicador de Lagrange, estrictamente hablando, pero lo que me pregunta Bautista está muy bien, es como cuando calculamos la energía calculando la derivada logarítmica respecto de beta. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí, Bautista? Muy bien, entonces, o sea, yo puedo calcular este valor medio como 1 sobre beta, la derivada logarítmica de q respecto de jb. Y eso es fácil, porque lo que tengo que hacer ahora es venir acá y derivar, y fíjense que esta suma es el logaritmo del coseno hiperbólico de beta j1 más el logaritmo del coseno hiperbólico de beta j2 más el logaritmo del coseno hiperbólico de beta j3. Entonces, cuando derivo respecto de jk, obviamente este término se va, y de toda esta suma, solo me queda el término que tiene jk, y la derivada de ese término es muy bien, ahí volvimos, tuvimos un problema técnico, pero estamos nuevamente conectados. ¿Todos me escuchan? Muy bien, excelente. Entonces, volvamos a la función de partición. Entonces me dicen que no me escucharon en la última explicación, así que vamos a repasarla. Bueno, entonces yo les decía, bueno, nuevamente ahí estamos, espero que esta vez se resuelvan todos los problemas. ¿Me escuchan? Excelente. Bueno, entonces, déjenme volver a compartir. Estábamos acá. Bien. Excelente. Entonces, les repaso. Sí, ahí deberíamos estar mejor. Entonces, les repaso lo último que hicimos. Entonces, yo les estaba diciendo que entonces lo que tenemos que calcular es esta derivada logarítmica, tenemos esta suma, solo tengo que derivar el término que tiene jk, y me queda el logaritmo de q, es todo esto. ¿Sí? Yo derivo, me queda 1 sobre el coseno hiperbólico por la derivada del coseno hiperbólico, que es el seno hiperbólico, y seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico es la tangente hiperbólica de beta jk. Díganme si están de acuerdo con eso.
Y si me escuchan bien. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo con eso, ahora vamos a ver si podemos mejorar la conectividad, pero mientras todo se acomoda para el proveedor de internet de algún lugar. Pero entonces, si estamos con eso, fíjense, calculé el valor medio de un spin con su vecino. O sea, del spin I con el spin I más 1. Ahora calculemos el valor medio de un spin con el que está R lugares a la derecha. ¿Se dan cuenta? O sea, en lugar de calcular este spin con este, puedo calcular este con el tercero, o la correlación de este con el cuarto, o la correlación de este con el quinto. ¿Todos lo ven? Entonces, lo que voy a hacer es calcular la función de correlación entre sigma k y sigma k más r. Y eso es bastante fácil de hacer con lo que hicimos, porque puedo completar. O sea, como sigma i al cuadrado es siempre 1, ¿no? Porque sigma 1 por sigma 1, esté para arriba o esté para abajo, 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado es 1. Lo mismo pasa con sigma 2 y con sigma 3. Puedo escribir sigma k por sigma k por sigma k por r como sigma k por sigma k más 1, k más 1 por k más 2, ¿se dan cuenta? Acá estoy multiplicando por 1. O sea, acá estoy multiplicando por 1, acá estoy multiplicando por 1, acá estoy multiplicando por 1, y básicamente lo que hice fue poner un montón de productos de 1 entre sigma k y sigma k más r. ¿Sí? Entonces tengo sigma k por sigma k más 1, k más 1 por k más 2, k más 2 por k más 3, hasta llegar a k más r menos 1 por k más r. ¿Todos de acuerdo? Pero lo bueno es que esto es fácil de calcular con lo que ya tenemos. Porque fíjense, sigma k por sigma k más 1 es la derivada, es 1 sobre q, la derivada respecto de jk de q. Y k más 1 por k más 2 es la derivada respecto de k más 1. Y este que está acá es la derivada respecto de k más r menos 1. ¿Todos lo ven? O sea que puedo escribir este valor medio enorme como 1 sobre beta, la derivada respecto de jk más r menos 1, respecto de q. Cuando derivo esto, q va a salir, con lo cual la siguiente derivada que está acá se aplica a q. Y así hasta que llego acá, cada derivada respecto de q me saca uno de estos paréntesis que están acá, hasta que llego a este, que es esta derivada de acá. Y para cuando termine, calculé todo este valor medio, y el q que me quedó se va con el 1 sobre q. ¿Todos de acuerdo? Díganme sí o no. Juan Cruz me dice que se perdió un poco, así que vamos a repasarlo, porque coincido con que esto puede ser un poco más difícil. A ver, Juan Cruz me está dando pistas de lo que no entiende. Bien, entonces, vamos a repasarlo. A ver, yo quiero calcular ahora la función de correlación no entre pares, sino entre un spin y uno que está muy lejos. Entonces, primero que nada, déjenme motivar físicamente por qué. Fíjense, calcular la correlación entre pares es como calcular el valor medio de cuántos n más más tengo, cuántos n menos menos tengo y cuántos n más menos tengo. Pero ahora que tengo la solución exacta, yo puedo ir por más, puedo hacer más cosas. No solo puedo preguntarme cuántos pares más más, cuántos pares menos menos, o cuántos pares más menos. Yo puedo preguntarme qué tan lejos llega la memoria del sistema. ¿Se dan cuenta? O sea, puedo preguntarme, está bien, estos dos son un par más más. Ahora, el hecho de que estos dos estén alineados, ¿afectan a sus vecinos? O sea, si miro la correlación de este con este, si este es más,
tengo una probabilidad de que este también sea más, y que estos tres estén alineados. ¿Afecta la correlación de estos con los que le siguen? O sea, que este sea más, ¿implica que tengo una mayor probabilidad de que el cuarto sea más? ¿Cuán rápido cae el efecto? O sea, ¿cuánto me tengo que alejar para que el vecino del vecino del vecino del vecino ya no le importe que estos sean todos más? Entonces, lo que me estoy preguntando es justamente eso. Me estoy preguntando qué también correlaciona los espines para distancias crecientes. ¿Sí, Juan Cruz? O sea, esto es una función de R que va a decaer con R, porque cuanto más lejos está el spin, espero que menos sea el efecto de la isla, pero mirar cómo cambia la correlación al aumentar la distancia entre espines me da una información de qué tan grandes son las islas. Entonces, ese es el motivo por el cual yo quiero calcular esto que está acá. Entonces, ahora les repito cómo lo hago. Yo lo que supe o lo que aprendí a calcular es la correlación entre pares cercanos. Entonces, lo que hago es construirme la correlación entre este spin y este como el producto de este por este, 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 por este. Dándome cuenta que los productos repetidos se anulan porque siempre me dan 1. O sea, cuando yo hago sigma k por sigma k más 1, que es uno de estos que ya sé calcular, por sigma k más 1, por sigma k más 2, que es lo mismo que este, pero corrido en 1, y así hasta llegar a k más r, la realidad es que todos estos pares que agregué en el medio no me arruinan la cuenta porque estos productos que me quedan dan 1. ¿Sí, Juan Cruz? Entonces, una vez que tengo claro eso, ahora miro los círculos azules y digo, ah, pero esto que calculé acá es esto que aprendí a calcular acá. Entonces, este valor medio de acá es 1 sobre beta por 1 sobre Q, la derivada de Q respecto de J y no K, porque quiero el par K más R menos 1, K más R. Entonces, respecto de J, K más R menos 1, este índice de acá. Y acá voy a tener una derivada respecto de J, K más R menos 2. Este término es respecto de JK más 1 y esto es respecto de JK. ¿Todos de acuerdo? Díganme si están de acuerdo ahora con este repaso de la cuenta. Juan Cruz me dice que entendió. Excelente. Alejandro me dice que también se le aclaró. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta cuenta es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque es derivar de nuevo esta suma. Y cada vez que derivo respecto de algún JK, me queda, la derivada del logaritmo es 1 sobre el coseno hiperbólico por la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Cada vez que derivo respecto de un J sub R, me aparece una tangente hiperbólica de beta J sub R. Entonces, todas estas derivadas es simplemente la productoria entre K y K más R menos 1 de la tangente hiperbólica de beta JI. ¿Sí? Bautista pregunta si falta un logaritmo. No, porque no te olvides que lo que tengo que hacer, la derivada, hay dos formas de pensarlo. ¿Sí? O derivás acá, o derivás acá, o derivás acá. En cualquiera de los dos casos te va a dar lo mismo, porque fíjate que la derivada respecto de Q, 1 sobre Q, es lo mismo que la derivada del logaritmo, y la derivada del logaritmo es 1 sobre el coseno hiperbólico por la derivada del coseno hiperbólico, así que te queda la tangente hiperbólica. Facundo pregunta si el 1 sobre Q no debería estar elevado a la R. No,
No, porque fíjate que yo no estoy haciendo esto. En cuyo caso tendría RQs. Yo estoy haciendo, todos estos son operadores que aplican a esta Q. Entonces, esto lo aplico a esto y me queda Q por la derivada. Entonces Q viene acá y ahora esta derivada aplica y después Q pasa acá y esta derivada aplica y cuando termino Q viene acá y se tacha. Así que como pongo una Q al final, tengo una sola Q al principio. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya estamos terminando la cuenta, ahora sí evalúo después de haber hecho toda esta... Ahora se dan cuenta por qué me etiqueté los J sub I. Los etiqueté porque yo quería tener alguna forma fácil de acordarme en qué lugar de la red estoy derivando. ¿Sí? O sea, derivar, etiquetar a los J me permite decir derivo para el primer par, para el tercer par o para el quinto par. Pero ahora que terminé de hacer la derivada, puedo recordar que todos los J sub I son iguales. Y entonces, usando que los J sub I son todos J, esta productoria es simplemente la tangente hiperbólica a la R. ¿Se dan cuenta? Entonces me queda que la correlación o el valor medio entre el spin K y el spin K más R a una distancia R es igual a la tangente hiperbólica a la R de beta J. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Díganme, perfecto. Bien, entonces, esto que está acá, yo ya lo estuve llamando informalmente así, pero esto que está acá lo vamos a llamar la función de correlación espacial. ¿Sí? Y la función de correlación espacial es muy importante justamente porque lo que les decía, fíjense que si yo la grafico en función de R, o sea, yo me pregunto, para este spin, ¿qué tan correlacionado está con su vecino? Que es como calcular el valor medio de los n más y los n más menos. Pero ahora me pregunto qué tan correlacionado está con el tercero, con el cuarto. Por un lado, yo les adelantaba, yo espero que sea una función que decrezca con R. ¿Sí? Que el efecto que tiene este vecino, este spin, con el quinto, por la interacción de este con este, y de este con este, y de este con este, sea cada vez más chica. Entonces yo espero que sea una función decreciente con R, pero al mismo tiempo espero que qué tan lento decrece la función de correlación me dé información de cuán correlacionada está la red y qué tan grandes son mis islas. ¿Sí? No es lo mismo una configuración que tengo algo así que esto, ¿se dan cuenta? Porque acá tengo una isla que tiene 5 espines y la correlación me va a dar 1, 1, 1, 1 hasta que decaiga y acá rápidamente empieza a decaer. ¿Sí? Entonces, Germán me pregunta, claro, cuando estamos en una red de tamaño finito, entonces Germán lo que me pregunta es, por la periodicidad, si para R tendiendo a N, esto debería volver a valer 1. Y la respuesta es sí, estamos asumiendo que tomo separaciones menores o iguales a la mitad del tamaño de la red, porque si no, cuando paso la mitad es lo mismo que moverme para el otro lado, menos paso, ¿se dan cuenta? Entonces, el comentario de Germán está muy bien. Cuando uno calcula funciones de correlación en una red de tamaño finito, siempre calcula la correlación hasta n sobre 2 vecinos, porque más allá, ya mírenlo acá, si asumo que la red es solo esto, cuando calculo la correlación de este con este,
es lo mismo que la de este con el primer vecino acá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero que nada, esto que está acá, recuerden que una tangente hiperbólica es un exponencial al final del día, con lo cual esto se puede reescribir como e a la menos r sobre xi, donde xi es esto que está acá, es 1 sobre el logaritmo de la cotangente hiperbólica de beta por j. ¿Sí? Y lo segundo es que fíjense que esto, por un lado, confirma lo que les venía diciendo. La función de correlación decrece a medida que me alejo. ¿Sí? ¿Y qué es xi? Xi es lo que se llama la longitud de correlación. ¿Por qué? Porque si yo dibujo esta función, ya acá lo que tienen es g de r tal como sale de la teoría en función de r, la función de correlación vale 1 en el 0, y está bien porque estoy haciendo el producto del spin contra el mismo, me da 1, y decae como un exponencial. Cuando r vale xi, la función de correlación decae a 1 sobre e de su valor original, y eso es lo que se suele llamar la longitud de correlación. Para longitudes menores, el sistema está correlacionado; para longitudes mayores, la correlación cae rápidamente a 1 sobre e de su valor original. Entonces, la longitud de correlación nos da una idea del tamaño de las islas. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Pero fíjense que pasa algo extraordinario, si están de acuerdo, que es que para beta J muy grande, que esto es temperaturas muy chicas, porque beta J es J sobre KT, entonces para J fijo, para temperaturas tendiendo a 0, xi es en ese límite aproximadamente un medio de e a la 2 beta J, que tiende a infinito para la temperatura tendiendo a 0, o sea que la longitud de correlación diverge a medida que me aproximo a la temperatura 0. Y esto es algo que pasa en todos los sistemas que tienen una transición de fase. La longitud de correlación diverge cerca del punto crítico. Acá esto no es un punto crítico, porque en una dimensión no tenemos un cambio de fase, pero en este remanente de punto crítico que nos queda, pasa que la longitud de correlación diverge. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Díganme si están de acuerdo. Bien. ¿Dudas? Porque si están de acuerdo hasta acá, les muestro en un sistema más realista lo que pasa con la longitud de correlación. Muy bien, Bautista dice: es como que tiene casi todo lo necesario para hacer un cambio de fases, pero no lo es. Justamente, para contestar una pregunta que había hecho uno de ustedes hace un rato, por eso vemos la solución exacta en 1D, porque a pesar de que no lo es, tiene varios ingredientes que nos van a ayudar a entender lo que ocurre en un cambio de fase sin la necesidad de tener que hacer la solución exacta de Onsager en 2 dimensiones. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Bien, Bautista dice que está bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, déjenme recapitular. Calculamos la función de correlación, que es una mejor medida de tener una idea del tamaño de las islas, y vimos que la longitud de correlación diverge cerca de la temperatura 0. Lo cual puede tener dos razones. A ver, por un lado, si toda la muestra está completamente magnetizada, es esperable, todos los spines son más, el sistema está correlacionado perfectamente. Pero hay otra forma, que es la que suele ocurrir cerca del punto crítico, que es que en realidad se formen, es algo que yo ya les estuve adelantando, se formen islas de todos los tamaños.
Y entonces lo que pasa es que la longitud de correlación diverge porque estrictamente hablando no converge. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando ustedes calculan cuál es la longitud típica del sistema, el sistema tiene infinitas longitudes típicas. En lugar de haber islas con un valor medio bien definido, el sistema tiene islas de todos los tamaños posibles y no es posible definir una longitud característica bien definida para el sistema. O sea, la función de correlación, la longitud de correlación deja de converger. ¿Sí? El sistema se vuelve invariante de escala porque desaparece la noción de una longitud característica del sistema. Entonces, Dante me pregunta, y entonces voy a usar esto para motivar lo siguiente, si esto no da cuenta del tamaño de las islas, sino de qué tanto se parecen entre sí. No, esto da una idea del tamaño de las islas, porque aun si las islas son diferentes, yo estoy calculando un valor medio, entonces lo que estoy midiendo es qué tan lejos me tengo que mover para que decaiga la correlación. Estoy midiendo en valor medio cuánto tengo que recorrer para perder memoria del spin que tenía acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les voy a mostrar para cerrar la clase de hoy, díganme si me escuchan bien, varios notebooks para tratar de ilustrar mejor esta idea. Muy bien, entonces empecemos con algo que ya vimos. Estos notebooks no se los voy a compartir porque algunas de estas cosas las van a tener que hacer en la guía numérica. Entonces, y además porque les tomaría mucho tiempo, voy a hacer una red de 2000 por 2000 spins, ¿sí? En la temperatura crítica. Y voy a dar varios pasos hasta llegar a la configuración de equilibrio y voy a calcular la función de correlación. ¿Cómo calculo la función de correlación? Fíjense, la función de correlación es justamente el spin en X por el spin en X más R, valor medio. ¿Sí? Voy a calcular la longitud de correlación. Hay una propiedad que si la función de correlación es exponencial, uno puede calcular la longitud de correlación haciendo la integral de R por la función de correlación en función de R. Y después lo que voy a hacer es, en dos dimensiones, y de hecho en más de una dimensión, la función de correlación cerca del punto crítico tiene una corrección como una ley de potencias. O sea, es E a la menos R sobre Xi, ¿sí? Esto que ven acá, o sea, un exponencial E a la menos R, la distancia, dividido la longitud de correlación, por R a la menos P, o si quieren dividido, R a la P. O sea, hay una corrección tipo ley de potencias que tiene que ver justamente con que no está bien definida la longitud de correlación cerca del punto crítico. ¿Sí? Y de hecho se sabe cuánto es el exponente. El exponente es 1/4. O sea, tengo E a la menos R sobre la longitud de correlación por R a la menos 1/4. Bien, entonces, voy a calcular la función de correlación. No les quiero mostrar el código porque lo van a tener que hacer, pero la forma más fácil es, yo tengo mi modelo de Ising, lo corro en R, uso periodicidad para completar y multiplico mi modelo de Ising por el modelo corrido, calculo valor medio. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es como medir en un punto, medir en otro una distancia R, repetirlo para todos los puntos de la muestra, calcular valor medio. Después medir en un punto, medir otro una distancia más grande, y así, y graficar al final cómo decae mi correlación en función de la distancia entre pares de puntos. ¿Sí? Y fíjense que acá me da para el modelo de Ising cerca del punto crítico, me da una función que decae rápidamente. Acá tengo vale 1 en el 0, y decae hasta llegar al 0. ¿Sí? Esta es la distancia entre spins, el eje X. ¿Todos están de acuerdo? Recuerden que esto es en 2D. Díganme si están de acuerdo hasta acá, sí o no.
Bien. Bueno, entonces, acá estoy haciendo lo mismo, estoy dibujando en log-log esta función de correlación, pero la divido por e a la menos r sobre xi. Con lo cual, si la función de correlación es e a la menos r sobre xi por, si la función de correlación es e a la menos r sobre xi por r a la menos p, si esto es la función de correlación, si divido por e a la menos r sobre xi, me tiene que quedar una ley de potencia, ¿se dan cuenta? O sea, c a la menos r sobre xi tiene que ser igual a r a la menos p. Y si grafico esto en función de r en log-log, me debería quedar una recta con pendiente menos p. Entonces, lo que están viendo acá es justamente eso. Acá tengo e a la menos r, la función de correlación dividido por la exponencial, en función de r, y fíjense que me queda una recta. En naranja lo que ven es justamente r a la menos un cuarto. ¿Sí? Entonces sigue una ley de potencias, después se cae a cero porque estoy mirando un sistema que tiene tamaño finito, entonces esto tiene que ver con correcciones de tamaño finito, pero tengo un rango de R's en los cuales hay una ley de potencias que es casi perfecta. Y cuando tengo una ley de potencias, el sistema es invariante de escala. O sea, en log-log, si miro acá o si miro acá, es lo mismo. ¿Se das cuenta? Una ley de potencias es una función homogénea de grado P. Vamos a seguir un poquito más, vamos a ver si esto realmente es invariante de escala. Entonces yo puse en la página de la materia un video con 10 a la 17 spines. Esto es bastante más pobre porque no quería estar 2 días calculando el modelo de Ising, pero lo que ven acá es toda la caja, una realización. Lo que ven acá, esto es un zoom en esta región. Y lo que ven acá es un zoom de esta caja en esta región de acá. Y esto que ven acá es un zoom en esta región. Y fíjense que llega un punto en el cual, si yo se los mostraba sin decirles nada, ustedes compraban que esto puede ser una realización de Ising de este sistema. ¿Se dan cuenta? Llega un momento en el cual hago zooms sucesivos y el sistema se parece. Si pudiese hacer esto con muchísimos más spines, 100.000 por 100.000 spines, y para eso los invito a que miren el video en la página de la materia, se parecería muchísimo más. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, cerca del punto crítico tengo islitas chiquitas, tengo islitas grandes, tengo islitas medianas, tengo islitas de todos los tamaños. Miren acá esta isla, que es casi un cuarto de la longitud de mi caja. Y hago un zoom y veo que hay islitas muy chiquitas. Pero ustedes me dirán, bueno, tal vez esto es casualidad, así que les voy a mostrar otro notebook en el cual lo que tengo ahora es lo mismo que mostré recién, pero a 1/10 de la temperatura crítica, o sea, calculado para 0,22, K por T igual a 0,22, para J igual a 1. Entonces, esta es la función de correlación, y acá está la función de correlación corregida, o sea, dividida por la exponencial. Y fíjense, de nuevo, se cae a 0 por efectos de tamaño finito, pero fíjense que no tengo más la ley de potencia. ¿Se dan cuenta que ahora me da 1? ¿Y por qué me da 1? Porque esta función de correlación es una exponencial casi perfecta, entonces lo divido por la exponencial, y como esto es un decaimiento exponencial sin corrección de una ley de potencia, la exponencial que sale de Monte Carlo dividido la exponencial me da 1. Hasta que al final tiene una corrección y se va rápidamente a 0 por efectos de tamaño finito. Desapareció la ley de potencias, o sea, desapareció la invariancia de escala. Y efectivamente, cuando hago zooms sucesivos, ya no parece lo mismo que antes. ¿Se dan cuenta? O sea, esto que está acá es un zoom en esta región, esto que está acá es un zoom en esta región, y esto que está acá es un zoom en esta región. Y esto, nadie me diría,
parece. Claramente esto es un zoom muy, o sea, si ustedes tienen que pensarlo, esto no sería, o piensan que es un zoom, o si se los muestra a uno de sus compañeros, les dicen, esto debes haber hecho un modelo de Ising con una temperatura aún más baja, y entonces te quedó una isla aún más grande. Nadie diría, esto podría ser otra realización de este sistema. ¿Se dan cuenta? O sea, todos ven que este sistema no tiene la propiedad que tiene esto, en la cual, además, fíjense que acá los bordes son bien marcados, bien marcados, tengo blanco y negro con una línea casi suave, y en cambio acá tengo algo que si uno sigue haciendo zooms, uno sigue viendo cosas, son como los fiordos de algún país en el norte de Europa. Son muy desordenados. ¿Sí? Y tengo, la otra cosa es, miren, acá tengo negro plano, y acá yo miro y tengo islitas blancas, tengo islitas más chiquitas, tengo islitas aún más chiquitas. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces vamos con el último misterio de la clase de hoy. Si agarro Ising, ustedes, esto ya se los mostré, si agarro Ising, ustedes saben que para Ising en 2 dimensiones, la energía en función de K por T tiene este comportamiento, acá está la temperatura de la transición, el calor específico tiene una derivada discontinua, pero es continua para la solución exacta, a diferencia de lo que nos daba Bragg Williams y Beth, que nos daba un pequeño salto, pero tiene este pico en la temperatura crítica, la magnetización es 1, cae a 0 y tiene la discontinuidad, y la susceptibilidad magnética también tiene el salto. Y otra de las cosas que se descubrió cuando la gente empezó a ver, acá no tengo una ley de potencias, pero si miro en el entorno de la temperatura crítica, tengo una ley de potencias en la función de correlación, la gente empezó a ver si había leyes de potencias en las divergencias de estas cantidades. ¿Se dan cuenta? O sea, en las singularidades, en el entorno de estas cosas, y yo ya, de hecho, lo vimos cuando hicimos campo medio, que por ejemplo la magnetización iba como 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica a un exponente. Entonces la gente empezó a graficar también en log-log las cantidades las cantidades termodinámicas que son singulares cerca de la transición. Por ejemplo, la magnetización en función de 1 menos T sobre T crítica. ¿Sí? Se dan cuenta que, de nuevo, esto es cuando la temperatura es igual a la temperatura. De este lado estoy graficando de la temperatura crítica para acá, ¿no? Porque para que esto sea positivo y lo pueda graficar en log-log, 1 menos T sobre T crítico tiene que ser positivo, así que la temperatura tiene que ser menor que la crítica. O sea, estoy graficando de esta línea hacia la izquierda. Y la otra cosa importante es, para la temperatura igual a la crítica, esto me da 0, o sea que el límite de acercarnos a este pico o a esta caída de la función corresponde a números muy chiquitos en esta escala, ¿sí? O sea, ir hacia allá. Bueno, entonces, acá tienen la magnetización en función de 1 menos T sobre la temperatura crítica, y fíjense que más allá del ruido que tiene que ver con la solución numérica, yo acá puse una ley de potencias y parece ajustar bastante bien. La ley de potencias es, la magnetización va como 1 menos T sobre T crítica a la 1/8. Esta es la solución exacta en 2D, esto que puse acá, no lo que nos da campo medio, que nos da otro exponente. El calor específico se plancha, o la capacidad calorífica, va como 1 menos T sobre Tc a la 0. ¿Sí? Que es esto que estoy graficando acá. Y acá puse la energía, pero esto no es la energía, esto es la susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética en función de 1
menos T sobre TC, también va como una ley de potencias, y el exponente es, lo tengo que tener acá porque me olvidé de poner la etiqueta, es menos 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? O sea, la susceptibilidad va como 1 menos T sobre TC a la menos 1 en el entorno del punto crítico. O sea que no solo vimos que a partir de la solución exacta, la longitud de correlación diverge cerca de la temperatura en la cual podríamos tener una transición, sino que a partir de la solución numérica vimos que la longitud de correlación también diverge y la función de correlación tiene una corrección como una ley de potencias, que no los tiene a otras temperaturas, y que no solo la longitud de correlación diverge y se comporta como una ley de potencias, sino que además la magnetización, la capacidad calorífica y la susceptibilidad tienen un comportamiento como una ley de potencias. Esto, a mediados del siglo XX, empezó a aparecer en un montón de sistemas que tienen transiciones de fase, y empezó a ser un denominador común entre un montón de fenómenos críticos en la física, con lo cual empezó a decirle a los físicos, es hora de construir una teoría de las transiciones de fase. Y entonces lo último que vamos a ver en esta materia va a ser cómo construir con la mecánica estadística una teoría para explicar estos fenómenos. ¿Sí? Entonces, a partir de la clase que viene, vamos a empezar a ver cómo calcular estos exponentes que vemos acá. ¿Todos de acuerdo? Bien, ¿tienen alguna duda? Si tienen preguntas, y si no, cortamos la clase por hoy. ¿Les quedó alguna duda? A ver, Pablo tiene una duda. Bien, entonces, Pablo me dice que me la hace después. Yo ahora me quedo conectado un rato. Para todos los que se quieran desconectar, nos veremos el miércoles. Así que saludos a todos. Y yo sigo conectado. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos.